Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. La vida nos enseña que la ley del karma sí existe. ¿No es así? Esta es una pregunta que me hicieron. La vida nos enseña que la ley del karma sí existe. ¿No es así? La pregunta es solamente no es así, pero incluye el asunto de la ley del karma. Esta pregunta podría decirse de otra manera, que también me la han hecho de esta otra manera. ¿Cómo se relaciona la ley del karma con el evangelio de la gracia? ¿Cómo se relaciona esto? Karma, pero la gracia, ¿cómo está esto? Si la primera afirmación fuera cierta, que la ley del karma existe, tendríamos que decir que toda la humanidad, el 100% de los hombres y las mujeres del mundo, irá al infierno. Porque si todo se paga, y si al final de los tiempos se hace un recuento y todo lo que hicimos nos lleva a algún lugar por causa de lo que hicimos, pues entonces el infierno va a estar lleno, a reventar, y el cielo va a estar vacío. Solamente va a estar Dios, el Dios Trino, va a estar ahí solo. Porque ¿quién? ¿Quién hace suficientes cosas buenas como para contrarrestar las muchas cosas malas que hacemos todos? Porque la palabra dice, les leo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Y cuando alguien dice, tú eres pecador, 3 dedos de su mano apuntan hacia él. Cuando alguien dice, tú, 3 dedos de su mano apuntan hacia él. Y bueno, y si este está muy chueco, también este. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces, si existe una ley del karma universal, intransigente, imposible de violar, entonces lo único que va a pasar con todos es que experimentaremos un karma de maldición, de condenación en el infierno. Si la afirmación se hace en referencia a la transmigración del alma, de acuerdo a la idea religiosa de la reencarnación, que se encuentra en varias religiones como el hinduismo y el budismo, que uno reencarna y que tal como te portaste en esta vida, eso te repercute por el karma en la siguiente vida, por la transmigración del alma, y en la siguiente vida vas a ser un esclavo o vas a ser una persona muy pobre porque te portaste mal acá o porque hiciste daño a otras personas, allá te van a hacer daño a ti. Cuando alguien habla de la ley del karma que existe, si alguien se refiere a esto, a esta idea religiosa de la transmigración del alma y de que cuando mueres te conviertes en otro ser, porque hay quienes piensan incluso que te puedes convertir en un animal, o te conviertes en otra persona y sufres las consecuencias. Si la pregunta es sobre ese karma, tendría yo que rechazar la idea rotundamente, porque sería una herejía creer eso. Eso nos enseña en la Biblia. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La Biblia dice que el ser humano muere una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay otra oportunidad ni transmigración del alma y apareces, reencarnas y ahora tienes otra oportunidad ahora de ser mejor persona. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Está destinado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Ahora bien, si la afirmación solo se aplica a la experiencia terrena, si la pregunta que me hicieron acerca del karma es solamente el asunto de este concepto acá en Occidente sobre el karma, esa idea terrena, es decir, que el karma solo funciona en la vida física y no en la eternidad, entonces las preguntas son muchísimas para entender eso, porque eso es que, ay, es que mi karma, es que me pasó esto, porque alguien, no sé, alguien se porta mal con una persona y lo sale y lo atropellan o lo chocan, y, ay, el karma, me alcanzó el karma. Esa frase, ese concepto como muy nice o como muy snob que hay el día de hoy, que hablar del karma como que sufres porque hiciste algo malo, si me preguntaron sobre eso, si esa es la pregunta, entonces las cuestiones son muchísimas. Solo les presento algunas en términos generales. Si esto es verdad, que todo lo que hacemos se paga, que yo puedo experimentar cosas desagradables porque hice cosas desagradables, pregunto, ¿por qué algunos políticos que han hecho mucho mal a los países, líderes de la delincuencia, funcionarios corruptos y otros malvados, ¿por qué tienen mejores casas y mejores hospitales y mejores escuelas para sus hijos y viven más que algunas personas muy buenas que son víctimas precisamente de los malvados? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si existe de veras el karma, que todo lo que haces lo pagas en esta misma vida, ¿por qué algunas de estas personas aparentemente viven mejor y algunos nunca pisaron la cárcel? ¿Por qué algunos niños nacen con VIH? Porque usted me está diciendo, no, esas personas al fin de cuentas sí van a pagar por sus fechorías. Sí, pero ya dijimos que
este concepto que se usa aquí, que te pasa, todo se paga en esta vida, decimos. Si funciona así, ¿por qué algunos niños nacen con VIH-Sida, contagiados por sus padres? ¿Qué karma están pagando? Porque hay niños que nacen ciegos o nacen sin brazos y sin piernas. Están pagando un karma. ¿De dónde? ¿Qué hicieron malo ellos? En su otra vida, ya dijimos, eso es una herejía, eso es una idea contraria a la palabra del Señor. ¿Por qué no estamos todos muertos? Si de veras existe esto de que todo se paga en la vida y que hay una ley intransigente que todo lo que haces se te va a revertir, ¿por qué no estamos todos muertos si todos hemos ofendido a Dios con nuestro pecado? El Señor, debo decirles, rechazó la idea del karma cuando sus discípulos que creían en el karma, porque así habían sido enseñados, le cuestionaron al respecto. Les leo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es un hombre ciego de nacimiento. Si él nació viendo y de repente pasa algo y se queda ciego, la gente diría, está experimentando eso por culpa de su pecado. No le llamaban karma los hebreos en ese momento de la historia, pero es la misma idea que el karma, que el concepto de karma que manejamos hoy en nuestro tiempo. A una persona le iba muy mal en la vida porque era pecador, pero este hombre nació ciego. Entonces, por eso se preguntaban. Aquí viene la pregunta. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque en aquella época se decía, si nació ciego, si nació con una maldición ya, algunos había dos ideas. Es que antes de nacer, allá donde estábamos antes de nacer, él pecó. O sea, pecó desde antes de nacer. Qué locura. Y otro decía, no, porque no estamos en ningún lado antes de nacer. Pero él nació así por el pecado de sus padres. Por eso preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó este o sus padres? Miren la respuesta del Señor, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Está diciendo que sus papás nunca pecaron? No, no está diciendo eso. ¿Está diciendo que este hombre ciego nunca pecó? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no es por causa de los pecados de los padres, ni es por causa de sus propios pecados que él esté ciego. Dice que está así para que la gloria de Dios se manifieste, las obras de Dios se manifiesten. Ahora bien, lo que enseña la Biblia no significa que no hay consecuencias de las cosas que hacemos. No es que no hay consecuencias. Una persona, ay, pastor, estoy bien mal, me duele mi estómago, no soporto un dolor de gastritis y no sé qué. ¿Y qué hizo ayer, hermano? No, hombre, me comí unas carnitas con harta salsa y que no sé qué. No significa que no tenemos consecuencias de nuestras acciones. Claro que sí. Hay consecuencias de lo que hacemos. Claro que hay consecuencias de nuestros actos y todos podemos notarlo en cada circunstancia de la vida. De acuerdo con la Biblia, eso se llama, de otra manera, se llama la ley de la siembra. La ley de la siembra. No os engañéis, dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Entonces, en la Biblia sí se habla de la ley de la siembra, pero ojo, no tiene nada que ver con la ley del karma de la religión hindú y budista. No, se lo explico. Pero en la Biblia sí se habla de la ley de la siembra. Sin embargo, la maravillosa ley de la gracia que nuestro Señor nos enseña supera la ley de la siembra. Podemos decir que destruye la ley del karma y nos perdona, nos redime y nos quita la culpa y evita las consecuencias de nuestro pecado, porque Él las tomó en el Calvario y las crucificó para siempre. Sí, mire cómo dice la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Qué merecemos por estar muertos, por estar en nuestros pecados? Estar muertos, perdidos, condenados. Pero dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hasta hace esta metáfora, como que hay un acta que dice pecador, 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 condenado, cosa juzgada, condenado. Dice que anuló esa acta, la rompió. Que esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto está en Colosenses 2, 13 al 14. ¿Dónde queda el karma aquí, hermanos? ¿Dónde queda el karma aquí? Si Él, estando muertos, nos dio vida,
perdonando nuestros pecados, y tomó el acta que nos condenaba, el acta que decía karma contraria, la destruyó. ¿Dónde queda el karma aquí? No existe. Se acabó. No hay tal cosa para el que ha sido salvado por la gracia de Dios. La idea original del karma es un asunto de la ley de causa y efecto. Se considera inevitable, irremediable, irreversible y universal. Así se le trata a la ley del karma. Preguntémonos, ¿quién era el malo y quién era el bueno entre Juan el Bautista y Herodes? Herodes, el que mandó degollar a Juan el Bautista, porque hubo su papá Herodes y su hermano Herodes y había varios Herodes. Pero ¿quién era el malo? El miércoles se nos predicó sobre este caso. ¿Quién era el malo y quién el bueno entre Juan el Bautista y Herodes? Porque, ¿por qué Juan el Bautista, de quien el Señor dijo, entre los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan? ¿Por qué muere degollado, siendo muy joven? Y Herodes siguió viviendo con su amante en la opulencia. Era la esposa de su hermano y la tenía él. Se la quitó a su hermano. ¿Por qué Juan muere a los 30, 31 años por ahí? Y Herodes sigue viviendo y además como rico. Estamos seguros de que Herodes pagó por su pecado y fue a dar al infierno. Pero Juan, ¿qué fue lo que pagó en la vida si es que todo se paga en la vida? ¿Acaso Juan murió degollado porque estaba pagando un karma? ¿Acaso Juan pagó un karma por ser tan santo? ¿Por anunciar, por ser el más grande profeta? ¿Acaso pagó un karma y murió degollado? Pues no, por supuesto que no. No pagó nada, sencillamente cumplió un plan establecido por Dios. Era el plan de Dios. Él ya había cumplido su plan. Ya se venga al cielo de una vez, que se venga. Porque no vale la vida por cuántos años vives en ella, sino vale la vida por lo que haces en ella. Y él hizo una gran misión, anunció la llegada del Mesías. En la parábola del rico y Lázaro, el rico fue a dar al infierno y Lázaro, dice el texto, al seno de Abraham. Es decir, fue puesto bajo la gracia. ¿Se acuerdan? El rico que hacía banquetes, que invitaba a sus amigos y comía, y Lázaro comía de las migajas que se caían y los perros le lamían las heridas. Es una parábola. Jesús inventó esa historia para ilustrarnos algo. Y luego cuando mueren, el rico está en el infierno, que quiere que alguien le ponga por lo menos una gota de agua en su lengua y quiere que el padre Abraham mande a alguien, los profetas, a predicar a sus hermanos para que no vayan al infierno. Y Lázaro está en el seno de Abraham disfrutando la vida. Fue puesto en la gracia de Dios. Seguramente se refiere a la experiencia de la eternidad. Esto nos deja bien en claro que aunque los dos eran pecadores, no puede ser de otra forma. El rico fue más malo que el mendigo Lázaro, y además no creyó y no experimentó la gracia salvadora. Y Lázaro sí. Sin embargo, el Señor describe así las circunstancias. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Abraham, en la metáfora, en la parábola, le dice al rico: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, el rico recibió bienes. El rico recibió un buen karma, recibió bienes, riqueza, comida rica, recibió bienes. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lucas 16:25. Nos deja en claro que el rico, mientras vivía, solo recibió bienes. Si se portó mal, pues no, aparentemente no pagó por nada, porque recibió bienes. Es decir, no pagó su maldad mientras vivía, y Lázaro, quien se fue al cielo, en vida solo recibió males. Luego entonces, ¿dónde está la ley del karma? En este ejemplo contado por el Señor. Se supondría que el rico le hubiera ido muy mal para pagar en vida lo que había hecho, y al mendigo Lázaro debió irle muy bien, pues era salvo, pero no fue así. Según la historia que contó el Señor, al rico le fue muy bien en la vida, pero al no creer se fue al infierno, y a Lázaro le fue mal en la vida, era pobre, pero al creer se fue al cielo. En esta parábola contada por el Señor se niega por completo la ley del karma tal como se ve en el mundo occidental acá, como una experiencia de que en la vida todo lo que haces se te revierte y que no sé qué, no sé cuál. Creamos en la ley de la siembra, es verdad, tengamos cuidado con lo que hacemos, tengamos cuidado con las cosas, porque las cosas traen consecuencias. Es verdad, traen consecuencias, no siempre se viven, no siempre se viven. Hay personas que salen a manejar en estado de ebriedad y chocan y se mueren. Y hay personas que salen a manejar en estado de ebriedad y chocan y matan al otro, y ellos no se mueren.
No necesariamente es, casi como se cree en la ley del karma, que como una mente que hay en algún lugar que está decidiendo las cosas y que hace juicio exacto sobre todos y que juzga a todos. ¿Hay consecuencias de las acciones? Sí, pero esta idea de la ley del karma no aparece en la escritura. Las únicas razones para creer en la ley del karma, a pesar de que la Biblia la rechaza, son las siguientes. Es una idea popular. Es una idea popular. Nuestros padres nos la metieron hasta los tuétanos cuando nos decían, pero vas a ver, cuando crezcas se te va a revertir con tus hijos, se vas a pagar todo lo que me hiciste a mí, dicen nuestras mamás o papás, ¿no es cierto? Y nos la metieron hasta los tuétanos, la idea. Todo mundo cree en ello. Todas las religiones predican el karma. No es fácil pensar en el karma cuando nos va mal en alguna circunstancia, porque somos conscientes de que somos pecadores, nos pasa algo malo y siempre pensamos, ya seguramente tengo la culpa, yo lo hice, yo la traje, la ley del karma, porque aunque no lo digamos así, pero es lo que sentimos siempre, siempre. Y si alguien nos dice, pues alguna cosa estarás pagando, no hay manera de contradecirlo, porque sí soy pecador. Nos encanta la idea de que los malos paguen por sus maldades. Sí, nos encanta eso. A mí sí me gustaría que los malos le vaya como en feria. Ahora, lo que debemos creer nosotros conforme a la Biblia en relación a esto de la ley del karma es lo siguiente. Los que hacen, lo que hacemos trae consecuencias. Esa es la ley de la siembra. Pero la gracia de Dios nos perdona y elimina las consecuencias eternas. La gracia de Dios nos perdona y elimina las consecuencias eternas. No hay karma que valga cuando estamos en Cristo. Por la gracia de Dios en Cristo, no pagaremos por nuestro pecado. Así que la idea de una ley inevitable, irremediable, irreversible, universal, sale sobrando. La idea de esa ley universal sale sobrando. Podemos decir que ante la gracia de Dios no hay karma que valga, ni en esta vida, ni en la venidera. Pero aquí viene lo más importante, hermano. En, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así dijo el Señor. Pero eso no significa que todo lo malo que nos pasa es por la ley del karma en nuestra vida. Decir tal cosa es incorrecto, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo más grave es que ofende al que sufre injustamente. Imagínate que enseñamos eso, que todo lo que hacemos se paga en la vida. ¿Y qué hacemos con el hermano que de repente le detectan cáncer o Parkinson o Alzheimer o un tumor en su cerebro? O el hermano que sin deberla ni temerla sale de su casa y lo atropellan y queda paralítico. Si seguimos enseñando que todo se paga en la vida y que todo es consecuencia de la ley del karma, imagínate lo que estamos haciendo con un hermano que sin duda que es pecador, una hermana sin duda que es pecador, sin duda, pero no más que yo, no es más pecador que yo. Tal vez incluso es un hermano muy santo, tal vez incluso un hermano muy buena gente, pero le pasa algo muy grave, algo que solo debería pasarle a un miserable. Y él no es eso. Sin embargo, le pasa. Y tú y yo enseñando que el karma, que todo se paga, lo mandamos al hoyo de la tristeza. Por eso Jesús le dijo al paralítico de Betesda, a ese que bajaron en un camastro por el techo, agujerando el techo. Por eso Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Antes de decirle, levántate y anda, le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué le dijo eso? Porque ese hombre, su problema de parálisis de sus piernas no era el más grave problema que tenía. Su problema más grave que tenía es que él pensaba que Dios lo odiaba y que por eso lo había hecho paralítico, porque le habían enseñado que las desgracias de la vida son consecuencia de las acciones que hacemos. Y él se sabía un gran pecador, porque por eso estoy paralítico, porque alguna cosa muy grave he hecho. Se sentía terrible, odiado por Dios. Por eso la primera palabra maravillosa de Jesús fue esta: tus pecados son perdonados. Traducción en nuestra lección, lo que Jesús le está diciendo, querido joven, el karma no vale aquí. No hay karma que valga conmigo, te perdono. Cuando dicen los otros, ¿cómo puede perdonar pecados? Ah, ¿no creen que puedo perdonar pecados? ¿Ustedes piensan que él está paralítico porque es pecador? Bueno, si lo perdono, se le va a quitar lo paralítico, pues ¿qué les parece si lo hago? Y Jesús les demuestra que sí tiene poder para perdonar, pero también le demuestra a ese hombre que no hay karma que valga. Tengamos cuidado, porque cuando seguimos sosteniendo por necedad o por tradición o por democracia, por adecuarnos a lo que piensan los demás y seguimos manejando la ley del karma, estamos ofendiendo a hermanos que han experimentado grandes desgracias y no son consecuencias, no necesariamente son consecuencias de sus acciones.
Leamos. Pero qué fruto teníais, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 21 al 23. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y digamos, ya entendí.